días, presidente. Beatriz Contreras Castillo, de Revista Polemón. En la revista hicimos un reportaje respecto a los organismos constitucionales autónomos. Pues durante este sexenio han estado en el debate porque pues varios de los opositores a su gobierno han afirmado que ustedes, al señalarlos de forma crítica, han abonado a un retroceso, supuestamente, en la vida democrática del país. Quienes crearon estos organismos constitucionales autónomos los justificaron indicando que al repartir funciones entre pues, la ciudadanía, habrían entes técnicos independientes y que esto equilibraría el poder. Sin embargo, estos organismos pues, se ha visto que duplican funciones, no tienen un marco jurídico específico, algunos duran en sus encargos los titulares 7 o 9 años sin tener como una justificación específica. Además, su costo es elevado y muchas veces han resultado ineficientes. Otro elemento más es que muchos de estos órganos, pues hay personajes que están ahí y que han estado impidiendo que el país vire hacia un modelo que no sea neoliberal. También son poco austeros, basta con ver la percepción de sus titulares, quienes tienen salarios muy elevados, como el de la Comisión Federal para la Competencia Económica, Neri Pérez Trujillo, que gana 206,500 pesos mensuales. Javier Juárez Mojica, que es el comisionado presidente por ahora interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que gana 197,700 pesos, y la titular del Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia, de Acceso a la Información, Blanca Lilia Ibarra, que gana 151,300 pesos. En este sentido, pues preguntarle qué opina del discurso que se ha propagado por medios y por diversos analistas conservadores que afirman que ustedes, al señalar a los organismos constitucionales autónomos y eliminar a varios, están en contra de la democracia y a favor del autoritarismo. Y también si cree que estos personajes opositores que han estado ocupando pues, cargos dentro de estos organismos han buscado de cierta forma pues, incidir en la gobernabilidad desde estos espacios. No, mira, eso fue un invento de los neoliberales corruptos, no solo en México, en el mundo. Inventaron los de las nuevas políticas públicas, ¿no? Y no atendieron lo fundamental, que era la monstruosa desigualdad que se estaba propiciando con el modelo neoliberal. Entonces, para desviar la atención, empezaron a hablar de los nuevos derechos, en algunos casos con toda la justificación: derechos humanos, ambientalismo, derecho y protección a la niñez, protección a mujeres, género, todas causas buenas, muy estimuladas, a la par de que se encumbraba la idea de la sociedad civil, de los organismos no gubernamentales, el descrédito de las instituciones políticas, también ganado a pulso, ¿no? Pero se aprovecharon de todas esas circunstancias. Si ustedes ven en la lista de las instituciones con más descrédito, se van a encontrar que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, ante eso, pues había que crear organismos
autónomos, ¿no? Y como lo mencionas, se crearon duplicidades, se hizo otro gobierno. Sí, de funciones que ya debería de estar haciendo el Estado. Sí, se hizo otro gobierno y un andamiaje también muy iba a decir ad hoc, pero no, muy afín al modelo neoliberal de privatización y de saqueo. Todo esto también envuelto en el manto de la simulación. Yo recuerdo que cuando estaban fomentando lo de la transparencia, pues era Reforma y los intelectuales de Reforma los que más hablaban de la autonomía y del Instituto de la Transparencia y también del Instituto Anticorrupción y también del Instituto de las Comunicaciones. Habían hasta mesas redondas. Bueno, de ahí salió, nada más que en lo electoral, el director del INE, que era también independiente, ¿cómo se llama? Lorenzo Córdoba, con Carmen Aristegui, o sea, era parte pues de toda esta política. Entonces, el tema de corrupción, que es el principal problema del país, se fue dejando de lado. No se hablaba, nadie supo que entregaron el 60% del territorio nacional a las empresas mineras extranjeras. Nadie se enteró, nadie supo, ni decía nada de que todos los bancos pasaron a manos de extranjeros y que son las corporaciones que más utilidad se llevan de México. Bueno, todo con la justificación, ¿no? Por ejemplo, la anticorrupción, ¿por qué? Porque había que evitar la corrupción. Sí, nada más que en la Constitución ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción. Era crear el aparato para fingir, para simular. Ya hablamos del Instituto de la Transparencia, lo mismo. Y unos sueldazos en todos estos organismos. Un día, si ya ustedes han avanzado en la investigación, ojalá y nos pasen lo que llevan, porque yo sí quiero un día aquí poner la lista de todos estos organismos autónomos, entre comillas, porque también eso de autónomos es un decir, son autónomos del pueblo, no de los grupos de intereses que defienden. Entonces, sería muy bueno saber cómo se crearon, cuándo se crearon, cuánto cuesta mantenerlos. Esto que acabas de mencionar, ¿cuánto ganan los funcionarios? ¿Qué hacen?
y cuáles son los resultados. Porque aquí hemos hablado de la competencia, el Instituto de la Competencia. Sí, ese se dedica, ese instituto, a defender a las empresas extranjeras en contra de las empresas públicas. Pero no solo es el instituto, crearon juzgados, jueces para proteger a las empresas extranjeras beneficiadas con la política privatizadora. El Instituto de las Comunicaciones, ¿te acuerdan que decían, sí, que ya se terminaban los monopolios en los medios de comunicación? ¿Se terminaron los monopolios? No, ese instituto está tomado. ¿Por quién? Por las empresas monopólicas de la comunicación. Inventaron lo de la preponderancia. Y se crearon los organismos para que no hubiese monopolios o, ¿cómo le llaman? No personas, sino preponderantes, actores preponderantes, agentes preponderantes. Pues no. Si estamos viendo con el Internet, no hay Internet. No se fomentó la competencia. Por lo mismo, tampoco hubo reducción en el pago de las tarifas, pero sí crearon todos estos organismos. Entonces, un día vamos a ponerlos todos. Entonces, ¿quién defiende a estos organismos autónomos? Pues los que son protegidos por estos organismos y profesionales o académicos o intelectuales conservadores que o coinciden de que debe diluirse el Estado y dejar todo al mercado, o sacan provecho porque se pelean cuando se convoca para ocupar un cargo como consejero de algo. No, pues se inscriben miles, porque además su duración en el cargo pasa de 10 años y no se les puede remover. Es toda una estrategia creada ex professo con ese propósito, y es el ampararse en la llamada sociedad civil, que por eso me gustó mucho el tuit de Fabricio. Vuélvelo a poner. Es una delicia porque Fabricio es muy inteligente,
Miren esto. Dicen que hay buenos escritores y grandes escritores. Yo pienso que Fabricio es un gran escritor, desconocido, ¿no? Porque no pertenece a los grupos, ¿no?, de intelectuales orgánicos, pero tiene cosas extraordinarias. Hace poco dio a conocer, pero eso se los dejo para que ustedes ya lo busquen, sobre todo quienes nos están viendo, los jóvenes, del porqué de Julián Assange, por qué lo tienen preso, y dio a conocer unos cables, Fabricio, que a su vez publicó Assange, y revela del funcionamiento de la política durante la elección del 2006, las comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado, hablando de la elección del 2006, del fraude en el 2006, cómo funcionarios del INE fueron antes de las elecciones a informar a la Embajada de Estados Unidos de cómo iban a manejar los resultados. Por eso Assange es un Quijote de la libertad de expresión, de manifestación. No merece estar en la cárcel. Debe convertirse en una célebre causa para todos los periodistas del mundo y los medios de información, porque lo que reveló es algo aleccionador. Y eso implica el conocimiento que se obtiene en un siglo en varias universidades del mundo, lo que él reveló. Ese conocimiento. Pero vamos a seguir con la investigación. Sí, sueldos de hasta 200,000 pesos, 250,000 mensuales, y además sin hacer nada, nada. Bueno, sí, servir de tapadera para legalizar, legitimar a un régimen corrupto. Para eso servía eso, para eso crearon ese andamiaje supuestamente autónomo. Y uno se pregunta, ¿y entonces para qué el Poder Ejecutivo, el gobierno? ¿Y por qué crear la Comisión de Comunicación si existe la Secretaría de Comunicaciones? ¿Y para qué crear
alrededor de Pemex 5 o 6 órganos autónomos. Si existe Pemex y existe la Secretaría de Energía y 5 autónomos para la Comisión Federal de Electricidad y 3 o 4 autónomos que tienen que ver con evitar la corrupción. ¿Qué no existe el Poder Legislativo? ¿Cuál es la facultad de la Cámara de Diputados o una de sus facultades? Diría la principal, la aprobación del presupuesto y la fiscalización del ejercicio del presupuesto. Existe la Auditoría Superior, existe la Fiscalía o Procuraduría de Justicia. Entonces, todos estos organismos, bueno, yo llevo ya casi 4 años y no he podido cambiar al presidente de un instituto que tiene que ver con la defensa de los consumidores, no, con la defensa de los no, ahí estaba sí, no, los que pagan los impuestos o de los contribuyentes. Hay un instituto para la defensa. Sí, creo que ahí estaba Mario de Constanzo, sí. ¿Esa cuál es? ¿Pero esa para qué es? Ah, no, esa es otra. Bueno, no, esta es para la defensa de los contribuyentes. Sí, no he podido porque mando las ternas y se amparan. ¿Y por qué no he podido? Claro que lo sigo haciendo, sigo mandando las ternas al Senado, ¿sí? Porque mucho evasor fiscal utiliza este instituto para no pagar los impuestos. No dudo de que haya abusos, pero bueno, ahí está el SAT o la Fiscalía o el Poder Judicial. Entonces, hay una especie de encargado de despacho ahí. Sí, pero no es nombrado, es encargado de despacho. Era la señora Diana Bernal de Guevara, exactamente. Y no hemos podido, y el mismo grupo continúa ahí mandando. Yo les decía que si el gobierno quiere tener su sistema de telefonía para que ahorremos, no podemos legalmente.
porque hicieron cambios al marco legal para dejar al gobierno atado, al ejecutivo atado, con el propósito de dar todas las facilidades a las empresas particulares. Y supuestamente para acabar con el monopolio. Y lo que crearon o lo que fomentaron fueron los monopolios, nada más que particulares. Como en el caso de la industria eléctrica, Iberdrola, pues un monopolio creado al amparo de la nueva legislación. Entonces es muy importante tenerlo claro. Una vez di a conocer aquí todas las reformas que hicieron a la Constitución en el periodo neoliberal, y todas las reformas votadas en acuerdo político fueron para beneficiar a particulares, para perjudicar a obreros, para perjudicar al pueblo. Nada a favor de la mayoría de los mexicanos, todo a favor de una minoría. El gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, era un gobierno sectario, no era un gobierno que representara a todos los mexicanos. Ese es el coraje que tiene, pero vale la pena seguir avanzando en la transformación para que todos seamos tomados en cuenta, hasta la gente más humilde sea tomada en cuenta, y por eso me atreví a gritar: muera la corrupción, y muera el clasismo, y muera el racismo, porque sabía yo lo que significaba. Mi única preocupación era que, como todo eran vivas y vivas y vivas y vivas, ¿no?, que yo dijera muera la corrupción y que me gritaran ¡viva!, ¿no? Pero para que vean cómo está la gente. Avivada. Los que están dormidos inmovilizados son otros. Nada más me cuidé de decir mexicanas, mexicanos, o sea, como que rompí un poquito ahí la secuencia, y muera la corrupción, muera. Y ya cuando escuché el primer muera, yo dije, no, pues vamos con el segundo y vámonos con el tercero. Pero es por eso. Entonces, la gente está muy consciente y hay que seguir adelante. Pues quedamos emplazados para hacer la investigación a fondo. Sí, nosotros le mandamos la investigación a ustedes, y también nada más